Cordial saludo, estimado tutor, estadística inferencial, fase número 3, conformado por Marjorie Karina Garcés, Silvia Carolina Calderón, Angie Caterine Castro y quienes hablan, Carolina Durán. Distribución de Stone. ¿Qué es la distribución de Stone? Es la probabilidad muy utilizada en estadística. En concreto podemos decir que se usa en la prueba para determinar la diferencia entre dos medidas, las muestrales, y para hacer un intervalo de confianza. Esta distribución de Stone fue desarrollada por el estadístico William Lenz en el año 1908 bajo el seudónimo Stone. Gráfica de la distribución. Así pues, a continuación podemos ver representadas gráficamente varios ejemplos de distribución con diferentes grados de libertad. A continuación le mostraremos una gráfica de distribución que se puede deducir en las siguientes propiedades. La distribución T-Student es simétrica centrada entre 0 y tiene una forma de campana, como podemos ver en nuestra imagen. La distribución T-Student es una dispersa distribución normal, es decir, la curva de la distribución T-Student es más ancha. Cuanto más grande de libertad tiene la distribución, menor es su dispersión. En la gráfica que estamos mirando, representando la función de densidad de distribución según los grados de libertad. Buenas tardes, mi nombre es Marjorie Garcés, estudiante de la Universidad de Investigación y Desarrollo UDI. Vamos a hablar del tema distribución de probabilidad de Poisson en la materia de estadística inferencial. La distribución de probabilidad de Poisson, esta es una distribución de probabilidad discreta. Esta expresa a partir de una frecuencia de ocurrencia media la probabilidad que ocurra un determinado número de eventos durante un intervalo de tiempo dado o una región específica. La distribución de Poisson sirve para verificar el teorema de adición para el parámetro 1. Este resultado es importante en el momento del cálculo de probabilidades e incluso a la hora de inferir características de la función binominal, cuando el número de pruebas sea muy grande y la probabilidad de éxito sea muy pequeña. La distribución de Poisson debe cumplir los siguientes requisitos. La variable discreta X es el número de ocurrencias de un suceso durante un intervalo. Esto es la propia definición que hemos dado anteriormente. Las ocurrencias deben ser aleatorias y no contener ningún vicio que favorezca unas ocurrencias a favor de otras. Las ocurrencias tienen que estar uniformemente distribuidas dentro del intervalo que se emplee. Vamos a ver un ejemplo de una distribución de probabilidad de Poisson. Vamos a ver este ejercicio. La veterinaria de Jorge recibe un promedio de media de 4 pacientes al día, sabiendo que el número de pacientes que llegan en un día sigue una distribución de Poisson. Calcular A, la probabilidad de que lleguen 3 pacientes al día. Tenemos que X es el número de pacientes que llega a la veterinaria de Jorge en un día. Tenemos que la media es el 4 pacientes al día. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula que es de la distribución de Poisson en estadística para poder hallar esta probabilidad. Decimos que E elevado a la menos media punto media elevado a la X sobre X. Entonces, los valores que tenemos acá, ya sabemos cuál es la media, ya sabemos cuál es la X, los vamos a emplear en la fórmula, que nos quedaría de esta manera: E elevado a la menos
4 elevado a la 3 sobre 3. Esta fórmula la vamos a realizar en nuestra calculadora, a lo cual nos arrojará este resultado en decimales, que es 0,1954. La pasamos a porcentaje, que nos quedarían 19,50 por 54%. Entonces, el resultado de este ejercicio sería que la probabilidad de que lleguen 3 pacientes al día sería de 19,54%. Entonces, debemos tener claro que la fórmula en la distribución de Poisson es esta que podemos observar acá. Es muy importante realizar las fórmulas para poder llegar a darle un resultado adecuado a nuestros ejercicios. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Angie Caterina Castro, estudiante de Psicología Virtual. Y a continuación vamos a hablar sobre la distribución de probabilidad chi cuadrada. La distribución de probabilidad chi cuadrado es una distribución continua que se especifica por los grados de libertad y el parámetro de no centralidad. La distribución es positivamente asimétrica, pero la simetría disminuye al aumentar los grados de libertad. Algunas características de la distribución, y voy a dar un claro ejemplo, espero me entiendan, de la distribución de chi cuadrada. Bueno, el profesor de estadística ha determinado el número de estudiantes aprobados y reprobados en dos grupos de acuerdo a la siguiente tabla. El grupo A, aprobados 28, reprobados 12. Grupo B, aprobados 15, reprobados 30. El profesor nos pide que determine si el profesor tiene una mala práctica docente, y nos da un dato importante que nos dice que consideramos que tenemos un margen de error de 0,05. Bueno, yo pasé los datos a la tabla que estamos viendo, que en el grupo A hay reprobados 28 y aprobados 12 para un total de 40, y en el grupo B reprobados 15 y aprobados 30 para un total de 45 personas. Sumamos los dos lados y nos da un total de 85. Como hipótesis tenemos la hipótesis nula: el profesor tiene una mala práctica docente, y la hipótesis alternativa: el profesor no tiene una mala práctica docente. Bueno, vamos a hallar el grado de libertad. Nos dice que reemplacemos el número de filas y reemplacemos el número de columnas, pero pues como tenemos la misma cantidad, 2 y 2, entonces vamos a reemplazar las filas 2 y columnas 2. Entonces, por lo tanto, pues nos va a dar 2 menos 1, pues 1, 2 menos 1, pues 1, 1 por 1 nos da 1. 1 es el grado de libertad. Bueno, perdón, tenemos que hallar los valores que están en la siguiente tabla. Tenemos la frecuencia, que la frecuencia son los datos que nos dan en la primera tabla. Los datos son 28, 15, 12 y 30. Nos pide que haya la frecuencia teórica. ¿Cómo hallamos la frecuencia teórica? Bueno, entonces, la frecuencia teórica del primer valor, el total del primer valor, como vemos aquí en la tabla, son 43. Entonces, 43 por el número de alumnos del grupo A, que son 40. Y esto lo dividimos por el total que tenemos en la tabla, que son 85. Esto lo multiplico, 43 por 40, dividido 85, esto nos da 20,235, y este es el valor que necesitamos. Así lo hacemos con los demás resultados, con los demás datos que tenemos. Ahora nos dice que hallemos la frecuencia menos la frecuencia teórica al cuadrado. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya tenemos la frecuencia, entonces 28 menos la frecuencia teórica son 20,235, y esto lo elevamos al cuadrado. Esto nos da un valor de 60,295. Este es el valor que necesitamos. Entonces lo colocamos, y así hacemos con los siguientes datos que necesitamos. Tenemos la frecuencia menos la frecuencia teórica al cuadrado.
y ahora nos pide que hallemos la frecuencia menos la frecuencia teórica al cuadrado sobre la frecuencia teórica. Pues ya tenemos los valores, es simplemente reemplazar frecuencia teórica menos frecuencia menos frecuencia teórica al cuadrado, que es 60,295, dividido la frecuencia teórica 20,235, esto nos da 2,979. Ese es el valor que necesitamos. Lo reemplazamos y colocamos los valores siguientes que nos piden, y así hallamos las frecuencias, la frecuencia teórica, la frecuencia teórica al cuadrado, y la frecuencia menos la frecuencia teórica al cuadrado dividido la frecuencia teórica. Ya teniendo estos resultados, sumamos para saber cuál es x al cuadrado calculada, la distribución. Sumamos estos resultados, los últimos resultados, y esto nos da un valor de 11,389. Bueno, entonces pues ya sabemos cuáles son las hipótesis que tenemos. Sabemos el grado de la libertad, que es 1. Ya tenemos que el margen de error nos da el margen de error, que es 0,05. Y tenemos la distribución de chi cuadrada calculada, que pues la que hicimos anteriormente, que pues ya la tenemos, que es un valor de 11,392. Y ahora vamos a la tabla. Tenemos x al cuadrado de la tabla, pues ya tenemos el grado de libertad, vamos y ubicamos el número 1, que es el grado de libertad, y tenemos el margen de error de 0,05, vamos al 0,05, y eso nos va a dar un valor de 3,8415. Entonces ya tenemos el valor también de la tabla. Dice, si x al cuadrado calculado es mayor que x al cuadrado de la tabla, la hipótesis es la hipótesis alternativa. La respuesta, es la hipótesis alternativa. Si no, pues tenemos la otra, que no tenemos más opciones. Entonces colocamos los dos valores. Entonces aquí claramente vemos que el valor mayor es 11,392, que es el valor calculado que tenemos. Por lo tanto, la hipótesis es la hipótesis alternativa. Los reprobados no dependen de una mala práctica docente. Muchas gracias y espero me hayan entendido. Cordial saludo, mi nombre es Silvia Calderón y dando el desarrollo a nuestra actividad, voy a explicar sobre la distribución de probabilidad hipergeométrica. Entonces, lo importante es saber que una distribución hipergeométrica es una distribución de probabilidad discreta y se utiliza para calcular la probabilidad de una selección aleatoria de un objeto que no tiene reemplazo. Para ello se utilizan unos parámetros, entonces se establece que n es igual al número total de la población, k es el número de éxitos de la población, n minúscula viene siendo el número de la muestra y x igual al número de éxitos de la muestra. Vamos a acá hacer un ejemplo rápido. Entonces acá tenemos la fórmula P, la probabilidad viene siendo X igual a K sobre X, N menos K, N minúscula menos X sobre N mayúscula menos N. Entonces, en un problema, ¿cómo aplicamos esta fórmula? Entonces, acá hay un ejemplo. En una caja hay 10 controles, de los cuales hay 3 controles dañados. Si se saca 5 controles de la caja, ¿cuál es la probabilidad de sacar un control dañado? Entonces, lo primero es sacar nuestros parámetros. Entonces, N mayúscula viene siendo el número total de los controles. K viene siendo K, que es el número de éxitos de la población, serían los 3 controles dañados, N minúscula, que son el número de la muestra, que es igual a 5 controles que se sacan de la caja, y X, que es el número de éxitos de la muestra, es igual a 1 porque nos están preguntando que cuál es la probabilidad de sacar un control dañado. En el desarrollo entonces de esta fórmula, entonces probabilidad X igual a 1,
igual a 3 combinado 1, 10 menos 3 y 5 menos 1 sobre 10 sobre 5, igual a 3 combinado 1 y 10 menos 3 igual a 7, 5 menos 1 igual a 4 sobre 10, 5, igual a, entonces, 3 combinado 1 es igual a 3, si lo hacemos en nuestra calculadora, 7 combinado 4 arroja un resultado de 35 y 10 combinado 5 da 252. Aplicamos pues la fórmula en nuestra calculadora y 3 por 35 nos da 105 sobre 252. Hacemos la división y esto nos arroja un resultado de 0.4167. Entonces la respuesta de este ejercicio viene siendo que la probabilidad de sacar un control dañado es de 41.67%. Muchísimas gracias y estas serían las referencias de las cuales consulté para desarrollar esta actividad.